Pues la verdad voy a renovar este video porque el otro, pues, bueno, como ya veo, las métricas están bajísimas y pues yo creo que voy a tener que modificarle en el fondo. Así que pues, este video todavía lo suba en mi canal de Funko, aprovechando el doblaje automático ahí. Así que pues, a lo que vamos. Empezamos con el video. En el subgénero de electrónica, en el hardcore, pues tenemos a RoboSketch. Es la mayoría de las veces ha hecho sus producciones en iOS, por no decir todas. O sea, no solo ha hecho en Togo, sino ha hecho de sus propias creaciones en Hakotanoshi, Notebook Records y notas disqueras que pues ya algo desconocidas o que son muy de culto, considerándolo desde acá. Mientras que en otras partes pues es algo habitual. Se hace llamar DJ Lau Canvas 1 y su nombre principal que es RoboSketch. O sea, si han visto un arreglo de iOS o en el nombre de iOS, probablemente, perdón, lo haya uno de tantos, lo haya hecho él mismo. De hecho, hizo algunos temas en el Toho EDM Collection, así como se llama. Aquí voy a poner el álbum. Y bueno, para no hacerlo tan largo, pues hay un álbum donde tiene sus mejores temas. Se llama RoboSketch vs Works 2000. Ah, ya lo vean, ya lo vean. Bueno, aquí acabamos esta parte de RoboSketch y empezamos con el otro. Uno que también sí hizo unas buenas, aunque muy pocas, es el círculo Sexia Records. Este está conformado por Shiazo, Jade, Sexia, 7-7, Maguyo, A y Kiyoshi. Aunque solamente aquí los que producen estos en cuanto a Toho es 7-7 y Sexia. Y también Maguyo, mientras los demás pues son aparte de Toho. O eso quiero pensar. Este círculo nomás tiene dos álbumes, el Toho Destruction Hardcore Festival y Toho Ultra Destruction Festival. Aunque Sexy en solitario tiene un álbum nomás en individual. Aunque también en este álbum hay otros productores fuera del círculo, tales como Daewoo Cuba, Gomitaro, Uyoko, Gulden X, Yesoin, X Noise, Rizardi. Olvidé mencionar también a Kosiyama SAR 7 o SAR 7, A Question y esos dos nomás. En el álbum Toho Destruction Hardcore Festival, donde está Koichi, pues. Sí. Bueno, para no ser de largas, pues vamos con el siguiente. Bueno, aquí viene uno de los más antiguos. Bueno, no tanto, sino que los veteranos, llamado Moro, en su círculo musical llamado Kinsok On, cuando soy de álbumes llamado Gensu Heart Zone, del 1 hasta el 8. Bueno, también en estos álbumes estuvieron otros DJs de Heart, las cuales también se destacan DJ Mizuke y Javelin, el miembro de Massive New Crew, que es un dúo de DJs. Aunque también Massive New Crew ha hecho, nomás que muy poquitas. De hecho, se lo voy a dejar por este video, o si es que me da tiempo, lo incluyo acá en este video. Pero que no. Y a ti te dejo de tarea escucharlas por tu cuenta, porque no voy a poner todos los temas acá como en anteriores videos que puse varios temas. Sí, hablo de ti. Vamos con el siguiente. Ahora hablemos de Camellia. Mencionaría todos los temas que tiene, pero vamos a enfocar en el hardcore. Él ha estado en casi todos los álbumes de Masayoshi Minoshima. Bueno, como se pronuncia, vaya. O sea, me hablo de Azotometeia Records, en su serie llamada Dancehall. La mayoría de sus temas vienen de Sound Voltex, o sea, en cuanto a hardcore. También hay otros, pero como digo, no quiero alargar mucho este video, así que pues, por favor, si me pueden comprender, tal vez les haga un video completo de Camellia en cuanto a Toho en general, pero ahí estaría perfecto. La canción que suena viene de Sumae and VIPs. De hecho, este es un álbum nomás donde tiene dos temas de Toho en su versión completa. Un tema se llama Werewolf Owls y otro se llama Fairy Joke. La que está sonando ahorita es la primera que mencioné y la segunda es la que voy a poner ahorita. Y bueno, como ya escucharon, pues sí, es Camellia. ¿Qué más puedo decir? Bueno, tiene muchos más temas, pero eso lo deja por este video. Pues solo dejaré dicho su primer tema, que fue este. Quise decir su primer arreglo en Toho, que fue como la versión con Tenkomori y con la vocal de Coco. Sí, o sea, la misma, Coco, que está en muchas canciones. Bueno, voy a dejar este apartado de Camellia y vamos con el siguiente.
El siguiente, pues ya, creo que muchos también ya la han de conocer o no, pero es Perfect Rolling Conta. Este círculo musical está solo compuesto por Amane, la productora Amane. Y también sus géneros principales, así como en este video, es hardcore, EDM y sus derivados. Vaya, o sea, todo. Trance, J-core. Vaya. Vaya. Aprecio a este vato. Te aprecio, Amane. Bueno, como vemos, tiene varias series de álbumes. Que es el Twisted Bouncers, el Exhibitor, o sea, es Dominator, Exhibitor, Gladiator, Illustrator, Instigator, casi todo con Thor. También es su serie. El que termina con Thor. Buchak Update 2 y 3. Distorter Terror, que además son 2. Electrocute también, de hecho 6 álbumes de Electrocute. Y Hardcore Barrage, que son 10. Bueno, no contaron las X1, X2 y X3, que son varias, vaya. O sea, tremendo productor. Bueno, que también creo que en unas canciones, o sea, no regresa todas de hecho. Sí, llámeme Larla, sí, llámeme Lar. Bueno, bueno, ya, me atrae, perdón. Pero sí, tiene varios álbumes, perdón. Y sí, abarca todo el EDM, o lo que puede. Sin duda, un productor amigable. Vaya, un productor amigable. Bueno, como que ya casi estoy con el video, pues desde muchas gracias por llegar hasta acá. Lo hice lo más corto posible y lo más comprensivo para todos. Esta vez sí me esforcé. De hecho, ya casi me hace 3 meses de que no hacía este video. Y pues, de verdad, te agradezco. De verdad, si te quieres suscribir, hazlo. Si no, pues nada, no te voy a exigir. Si quieres darle un like, también, si quieres. Si no, pues nada. Pero lo único que me alegraría más es que veas el video completo. Eso es lo que me alegraría mucho más. Aunque no le des like. Sí, o sea, está bien. Aunque no le des like, me traes contento. Y bueno, como tal, mis redes sociales ya saben cómo aparezco, TRTVC 128 en este canal, que es TRTVC 512, que de hecho aquí voy a aprovechar el doblaje automático. Y pues, vaya, ahí, y por eso lo hice acá. Así que, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y me alegro de haber hecho este video que sí me gustó mucho hacer. No como los otros que de hecho me sentí muy forzado. Y duraba casi 20 minutos. Y bueno, nos vemos para después. Hasta luego.